En un día curioso, ¿no? Porque hoy 20 de enero, simultáneamente con la asunción de Trump a la presidencia, un duro golpe para lo que llamamos el globalismo. Por otro lado, se reúne el foro de Davos, que podría ser tal vez el emblema máximo de ese proceso, ¿no? Y todo se da simultáneamente, así que bueno, casi parece una ironía del destino lo que está pasando, ¿no? El foro opositor se reúne el mismo día que asume Trump, y bueno, la reunión de Davos va a seguir y las novedades van a ir viniendo durante las jornadas sucesivas, ¿no? Pero lo importante, yo creo, es tratar de comprender qué es Trump, ¿no? ¿Quién es Trump? ¿A qué juega Trump? ¿Por qué Trump hace lo que hace? ¿Qué intereses se mueven detrás? Si uno sabe los intereses de Trump, más o menos tiene una idea de qué puede hacer y qué no, y por qué hace lo que hace. Primer punto, me pareció interesante abordar la cuestión de los dos grandes ideólogos que se esconden detrás de Trump. No sé si ideólogos, tal vez es un poco presuntuoso llamarlo así. En un caso es Steve Bannon, que sí, ahí podíamos considerarlo como una base ideológica, y el otro precisamente es Elon Musk, que tal vez es un poco, como decía, presuntuoso llamarlo ideólogo, y vamos a llamarlo de una manera que me parece bastante más lógica, que tal vez sería como una especie de ala opositora que encarna un sector distinto al de Bannon, ¿no? Son las dos ideologías claves que subyacen detrás de Trump, que son columnas de su poder, aunque una con idas y vueltas, pero que en definitiva son las que contienen los dos grandes marcos de expresión y que nos explican muchas de las posiciones de Trump. Tienen algunas similitudes en sus ideas y tienen algunas diferencias, ¿no? En general, lo que vemos es que hay algunos que están más relacionados con la cuestión de posturas ideológicas y otros con lo que tiene que ver más con posturas comerciales. Las coincidencias se dan también en algunos aspectos de algunos puntos que tienen en común. Por ejemplo, vamos a ir por el principio, ¿no? Que es que Musk es quien ha adoptado una postura libertaria, pero en temas relacionados como libertad de expresión e independencia tecnológica, lo cual es compañero de ruta en lo que dice Steve Bannon, pero desde otro ángulo y con otros objetivos, ¿no? Tienen distintas visiones ideológicas que no necesariamente se van a coincidir en todo. Sí los une la crítica al establishment tradicional, a las élites políticas y a la centralización del poder. Bannon es uno de los arquitectos de la estrategia política de Trump, es uno de los arquitectos del Trump político, el que llegó al poder inclusive en la presidencia anterior. Podríamos definirlo, alguien con un enfoque de corte populista, nacionalista y de confrontación directa con las élites tradicionales, con las instituciones tradicionales. Es un feroz crítico de la globalización y ha promovido un enfoque aislacionista de los Estados Unidos. Este es podríamos decir, el Trump más original, el Trump que llega al poder en la presidencia en el 2016, y es el que fue atacado, podríamos decir, por las fuerzas progresistas que nunca entendieron de qué se trataba lo que venía a hacer Trump, marcadas en sus ideas woke que le tenían todo el pensamiento. Musk, por el contrario, es un empresario conocido más que nada por Tesla, por SpaceX, esas empresas de innovaciones tecnológicas, con un discurso que en general ha sido apolítico con respecto a lo que son los temas de gobierno, pero con opiniones muy marcadas a favor del libertarismo y el populismo, especialmente en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y la autonomía empresarial.
ya vamos viendo los dos lineamientos que expresa cada uno de los dos actores, ¿no? La censura sobre las redes sociales ha sido un tema que movilizó a ambos y que los puso en un mismo rincón. Bannon era un crítico constante de lo que consideraba una censura por parte de las grandes plataformas tecnológicas, que tenía que ver con todas esas políticas que ahora están yendo para atrás, esas políticas de comunidad que disfrazaban básicamente una censura. Mientras que Musk, comprando Twitter, que lo renombra, lo rebautiza como X, se compromete a mejorar la libertad de expresión de la plataforma. De hecho la hace más abierta, y esto es una postura que ambos comparten y que Musk ha expresado que todas las plataformas deben ser mucho menos restrictivas en cuanto a la moderación del contenido, lo cual ha sido primero muy mal visto por el resto de las plataformas, y luego hemos visto cómo con el paso del tiempo se fueron acomodando un poquito a la idea hasta esta cuestión de Zuckerberg, básicamente que se ha hecho un traspista de la primera hora. Todo depende de los intereses de cada uno. Musk también se ha mostrado escéptico respecto a los aspectos de la política tradicional y a la intervención del Estado, aunque en este punto no es la misma posición que tiene Bannon. Ahí hay alguna diferencia. ¿Cuáles las diferencias más importantes que podíamos ver que subyacen entre ambos? Bueno, por un lado, Steve Bannon es un estratega político y fue jefe de campaña de Donald Trump en algún momento, ¿no? Toda su carrera está ligada a la política. Es alguien que viene de la política y de los medios de comunicación, y fue, bueno, el editor en jefe del dueño de Breitbart News, una plataforma que comienza como un nicho y luego expande su influencia y se transforma en unas bases que organiza la oposición de derecha, como les gusta llamar a los progres. Una plataforma de noticias es Breitbart, que ha tenido un enfoque nacionalista, populista y yo populista no lo hablo en forma despectiva, popular, si les gusta más, y políticas contra el globalismo, mientras que Elon Musk viene de otro lado. Elon Musk es básicamente un empresario, un líder tecnológico que expresa a veces opiniones políticas, pero es distinto desde dónde viene. Por lo tanto, también es distinto su enfoque, que está más centrado en la tecnología y en la innovación de la política tradicional. Bannon representa a los sectores más vinculados al populismo de derecha y al nacionalismo económico. Es uno de los arquitectos de la idea American First, que significa proteccionismo y políticas contrarias a la inmigración masiva. Ustedes vean cuando hablamos de estas cosas y recuerden que Milei también se proclama partidario de Donald Trump, y claramente Trump es un proteccionista neto. Es algo que es al menos contradictorio con lo que dice Milei. El discurso de Bannon está marcado por un enfoque anti-establishment y una postura contra las élites global, mientras que Elon Musk tiene una postura crítica contra las políticas estatales y la burocracia, pero desde una perspectiva más tecnocrática y futurista, y centra su discurso en la innovación tecnológica como motor de cambio, no tanto un cambio político, sino como resultado de una evolución tecnológica. Y esa evolución tecnológica, bueno, va a producir el cambio político, pero el eje pasa por otro lado. Por lo tanto, Musk es mucho más promercado que Bannon, y a medida que va pasando el tiempo se distancian sus posiciones políticas, porque coinciden, como decíamos, en algunos puntos de vista, pero en otros indudablemente se van separando. Bannon también es un líder ideológico de un movimiento popular de derecha
que busca movilizar a los votantes a través de un enfoque de guerra cultural y de oposición a las élites liberales. O sea, Bannon de alguna manera parece más cercano a las ideas, no sé, de un Dugin, aunque no estoy diciendo que es cercano a Dugin, estoy diciendo que tiene algunos puntos en común con Dugin, porque tiene que ver con la cuestión cultural y la oposición al liberalismo, con un discurso totalmente enfocado en la polarización política e ideológica, en la lucha ideológica, mientras que Musk va por otro lado. Tiene una base de seguidores que son gente afecta a la tecnología. Los seguidores de Musk se enfocan en aquellos que hablan del futuro de la humanidad, de la exploración espacial, de las tecnologías emergentes. Ese es el público de Musk, diferente al público de Bannon. Por eso representan dos grupos en los cuales se apoya Trump. E inclusive a Musk muchos lo ven como alguien surgido del progresismo, con un enfoque político que se distingue en términos convencionales. Bannon entonces representa el sector de la derecha nacionalista y popular, se enfoca en la soberanía nacional, en la lucha contra el globalismo, el proteccionismo económico y una postura de confrontación con las élites, con las políticas tradicionales, con un mensaje centrado en los sectores que sienten que el sistema político actual no responde a sus intereses, ¿no? En particular aquellos que han sido víctimas de la globalización y la automatización. Por otro lado, Elon Musk representa el sector tecnocrático libertario, que está interesado en el avance tecnológico y la innovación empresarial como fuerzas de cambio de la sociedad. El motor revolucionario para Elon Musk es otro, es mucho más clásico el de Bannon. El de Musk pasa a través de precisamente la evolución de la empresa tecnológica, y lo que consiguió Musk es nuclearse entonces también no solo de gente que viene así, sino de una comunidad empresarial favorable a esta visión de la tecnología, creyendo que el libre mercado y la tecnología son claves para resolver los problemas globales. Por lo tanto, tanto Bannon como Musk también tienen coincidencias, ¿no? Esto tiene que ver con las críticas hacia el establishment y hacia la regulación estatal, aunque, como decíamos antes, con enfoques distintos. Bannon está centrado en el nacionalismo político y la polarización ideológica, mientras que Musk se enfoca en el desarrollo tecnológico y la libertad de mercado. Vemos que son dos ángulos distintos de la información y de alguna manera entonces tenemos un político popular de derecha y un tecnócrata con tendencias tecnoliberales hacia favor de la innovación. Estas son las dos bases, las dos grandes corrientes que ahora están enfrentadas entre sí, porque precisamente hay puntos que son bastante difíciles de conciliar. Bannon es mucho más patriota que Musk. Bueno, no casualidad que Musk sea en realidad sudafricano. Entonces, Musk tiene, por ejemplo, ideas a favor de políticas de la inmigración que no coinciden con las de Bannon, porque los intereses de Musk son los empresariales y entonces él quiere reclutar, por ejemplo, no sé, ingenieros pakistaníes si le sirven a su trabajo, porque él considera que eso levanta el nivel medio de los estadounidenses, mientras que Bannon en este mismo punto lo ve enfrentado y lo ve como que en realidad eso aplasta las oportunidades de los estadounidenses, ¿no? Para que vean como las dos corrientes ideológicas en un momento terminan por enfrentarse, pero ambas son pilares de Trump, quien deberá arbitrar entre esos dos sectores para ver para qué lado va y para qué lado no va, porque cada uno va a presionar por su visión. Por otro lado, vamos a analizar qué otros sectores hay, porque esto es en cuanto más o menos a los grandes lineamientos ideológicos y de la gente que podíamos considerar más influyente, pese a que Musk actualmente es obviamente mucho más influyente que Bannon en Trump, porque Bannon ha tenido una relación de ida y vuelta con Trump.
se ha amigado, se ha peleado, se ha vuelto a amigar. Trump lo ha descalificado diciendo que se ha sobrevalorado lo que significaba la posición de Bannon, porque de alguna manera Bannon es mucho más radicalizado en su pensamiento y no es tan pragmático en ese sentido, más que conviene mucho más a los negocios de lo que le conviene Bannon. Entonces ahí hay una diferencia que, bueno, que es la que tiene que mediar Trump, que de alguna manera tiene un pie en cada lado. Vamos a ver también cuál es el componente de apoyos de Donald Trump en la población en general, ¿no? ¿Quiénes son los votantes? Primero veamos el lado de los votantes. Los votantes de Trump, los tradicionales, de dónde saca el grueso de sus votos. Y fíjense también qué curioso, ¿no? Porque la izquierda apoya a los sectores que son globalistas, que están enfrentados a Trump, pero sin embargo los votantes de Trump es la clase trabajadora estadounidense, mientras que los que se oponen tienden más a ser sectores financieros e intelectuales, ¿no? Es una contradicción dicha a una acotación al margen, una apostilla. Trump tiene los apoyos más fuertes en lo que son los estados del Medio Oeste y en el Rust Belt, el cinturón de óxido, que se sienten, y creo que con suma razón, abandonados por el proceso de globalización y desindustrialización. De ahí ese discurso recurrente de Trump sobre que se aprovecharon de la bondad de Estados Unidos. En realidad nadie se aprovechó de la bondad de Estados Unidos. Sus propios capitalistas empresarios decidieron ganar más plata explotando trabajadores en otro lado y no en los Estados Unidos. Fue bastante simple la ecuación. Entonces les pareció que ganaban más plata produciendo en otro lado y vendiendo a los estadounidenses, sin contemplar que ese modelo iba a tener una limitación, que significa que si uno se lleva el trabajo afuera, tarde o temprano el trabajador de Estados Unidos se va a quedar sin recursos, y se queda sin recursos lo que se termina hundiendo es el país. Pero bueno, a ellos no les importa porque en realidad van buscando como golondrinas, como nómades. Vuelvo a recordarles el libro de Nikolai Mikhailov que ayuda a entender esta mentalidad, donde pueden básicamente obtener beneficios sin importarles, sin tener una raíz, sin tener una patria. En general esta gente es patriótica, defensora de la soberanía nacional, está a favor de la protección del empleo y tiene un nacionalismo económico, ¿no? En Estados Unidos, acuérdense que la idea del socialismo como movimiento de distribución de riqueza es prácticamente inexistente. O sea, cuando se habla de izquierda, se habla de liberales, y eso es la gran confusión que nos traen constantemente acá y que muchos se aprovechan. No se están hablando de la distribución de la riqueza, es cuestión de ser liberales en lo moral o no. Esa es la gran diferencia que ellos tienen. Después, en cuanto a la redistribución de la riqueza, un poco de discurso que uno dice, no, te vas a hacer más rico si lo haces de tal manera, o te vas a hacer más rico de la otra. Pero no hay unas diferencias sustanciales, es imaginación de los que creen ver partidos distribuidores. Bueno, los demócratas han gobernado en los últimos años y tampoco hemos visto una explosión de la clase media, por ejemplo, sino más bien ellos han sido los que han traído la destrucción de la clase media, por eso ahora están votando una alternativa con Trump. ¿Quiénes más apoyan a Trump? Los conservadores y los cristianos evangélicos. Los evangélicos lo respaldan por las posiciones de Trump pro vida, por su posición en contra del aborto, por sus esfuerzos, por haber constituido una Corte Suprema con jueces conservadores que han dado vuelta las décadas de jueces liberales que fueron torciendo el panorama legislativo y político estadounidense y consecuencia social. Porque en realidad lo que también tenemos que observar es que normalmente las ideas progresistas, aborto, matrimonio igualitario y demás, no vienen por movimientos políticos que ganan en las urnas porque se plebiscitan y consiguen apoyo, sino vienen normalmente por resoluciones judiciales que los consideran derechos a sostener, independientemente de lo que crean las mayorías. Entonces la Corte Suprema fue imponiendo políticas y ahora esa misma Corte las empieza a desandar porque Trump puso jueces conservadores, jueces que, entre paréntesis, cuando él acudió
a la justicia por la cuestión de las elecciones del 2020, la justicia le dio la espalda. Entonces vemos cómo hay muchos matices entre lo que es la derecha, por decirlo con los términos más fáciles de entender, y la retórica antiglobalista que suele tener Trump, que es la que copia el amigo Milei, resuena en los sectores que tienen valores tradicionales. Pero esto hasta acá más o menos lo sabíamos. ¿Cuál es la otra base de poder? Porque nadie llega a presidente de los Estados Unidos solo porque lo apoyan un grupo de gente que está a favor de valores tradicionales. Hay que tener un peso económico que es fundamental, porque Estados Unidos es dinero, es el paraíso del dinero, es donde todo se mueve en base al dinero. Y todo lo explica el dinero. Entonces, no conocer esta realidad es clave porque uno no sabe qué representa Trump. Entonces, muchos creen que Trump viene a luchar contra el capitalismo, y no viene a luchar contra el capitalismo, pero tampoco Trump es otra expresión del capitalismo globalista, porque tenemos que entender las diferencias entre capitalismo, porque es una lucha interna entre dos facciones del capital. Todos son capitalistas con distintas visiones. No es cierto, como nos dicen constantemente, inclusive algunos medios que son muy interesantes, europeos, españoles, no es cierto que haya una izquierda y una derecha en Estados Unidos, porque los términos en sí tienen que ser cambiados. Por eso yo insisto con eso, porque no hay izquierdas. Si entendemos por izquierda alguien que cuestione el sistema económico, son todos liberales en la concepción. Lo que varían en la aplicación, en lo que es economía, todos creen en el libre mercado, todos creen en que el Estado tiene que tener una participación, unos un poco más marcada, otros menos, unos tienen que ser proteccionistas y otros no tienen que ser proteccionistas porque el modelo es global. O sea, por ahí la cuestión nacionalista los divide, pero son todos con una misma escuela económica. Entonces, empecemos por reconocer que ahí no hay izquierdas. No hay propuestas de sacarle a los ricos para darle a los pobres, no hay respuestas que sea socializar los medios de producción o lo que tiene que ver con lo que clásicamente se entendía por izquierda. Eso no existe. Eso es imaginación de los libertarios que creen luchar contra algo que no hay, que simplemente no hay. Es una especie de Quijotes que andan buscando molinos de viento que no encuentran y que ellos imaginan que encuentran. Sus enemigos precisamente son los comunistas, pero no son los comunistas que ellos llaman comunistas, tampoco son comunistas. Ahí está la diferencia. El liberal, fíjense que es muy curioso que nosotros a veces decimos, bueno, hay una concepción distinta, porque el liberal en la Argentina es de derecha y en Estados Unidos es liberal de izquierda. En realidad, si uno lo piensa en profundidad, no, nosotros estamos equivocados. Ellos son liberales. Y el liberal puede ser de izquierda o de derecha. Entonces ellos sí ahí clasifican, si lo ponemos por valores conservadores o no en lo social. Pero no hay una izquierda que cuestione el sistema de tenencias de los medios de comunicación y solo se discute una cuestión cosmética, y por eso inventaron un movimiento que es de izquierda que tiene que ver con cuestiones de género, aborto y demás. Porque eso es lo que ellos consideran izquierda, no la izquierda que históricamente se conocía, que luchaba porque la propiedad de los medios de producción esté en manos de los trabajadores. Eso no existe, no hay más, o sea, es una discusión que ya no carece de sentido. Ni siquiera, podríamos decir, en los países con mayor socialismo como puede ser China. La discusión es otra. Pero bueno, ahí nos tendríamos que meter en otra cuestión. Pero en Estados Unidos, que es lo que nos estamos ocupando hoy, sáquense de la cabeza la cuestión de izquierdas y derechas. Porque si no, nunca van a entender qué es lo que pasa. Y por eso después vienen las réplicas y las discusiones acá absurdas, cuando alguien defiende a capa y espada a una corporación y otro le contesta si eso tiene que ver con que, con que vos sos millonario también. Es una discusión de pobres que ninguno de los dos entendió qué pasó. La discusión que hay entre progresistas y libertarios en la Argentina es una discusión absurda, ridícula. Ninguno de los dos tiene un punto acertado. En realidad son dos partes para contener el sistema que fueron generadas por el propio sistema, pero es harina de otro costal. Bueno, volviendo al tema de explicar para que se entienda esto, está la cuestión de la banca y de las industrias.
Porque Trump tiene su sistema financiero también detrás, porque si no, no tendría posibilidades de conseguir el poder. Los bancos y las empresas que no están globalizados, que no están ligados, que no tienen su mayor componente en otros países, donde su negocio es eminentemente local, son los que apoyan a Trump. Por eso buscan el cierre del Estado, por eso buscan arancelar, por eso buscan ir en contra del globalismo, porque no quieren abrir su mercado a otros, porque no les interesa un mercado chino o indio o sudamericano, porque simplemente no tienen presencia en ese mercado. Entonces tenemos que definir estos dos tipos de capitales. Ellos se enfocan en su capital, en el mercado local, y por eso buscan el American First, el América primero, porque es básicamente políticas proteccionistas de su mercado, y eso es Trump. Con mayor o menor intensidad, pero los grupos que apoyan a Trump están todos a favor de la protección. Por eso, vuelvo a insistir, no logro entender por qué un libertario como Milei, que quiere todo libre mercado y nada de intervención del Estado, puede apoyar este modelo, porque en definitiva la protección la genera el Estado, sino quién es el que pone las barreras arancelarias. O sea, es una cosa absurda, no, es un oxímoron lo que están haciendo. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos, como en otro momento nos acostumbramos a que un hombre que se vestía mujer haya que decirle que era una mujer, porque así se percibía. También nos tenemos que acostumbrar a que un tipo se diga que es libertario cuando en realidad está a favor de un gobierno que es exactamente lo contrario a lo que él está haciendo, porque él es libertario y critica al otro de zurdo proteccionista por tomar medidas que toma quien él defiende por ser libertario y de derechas como él. O sea, esto es una enorme confusión que yo creo que se genera también ex profeso para que la gente no entienda en realidad qué es lo que está pasando. Por eso, entonces, están a favor de ponerle tarifas comerciales a China, que es el principal rival del capitalismo, porque China produce y te come tu mercado, y ahí es donde está el problema. Y también están a favor de la reducción de impuestos corporativos, porque no quieren precisamente perder competitividad con empresas extranjeras que producen con otras condiciones. También a favor de Trump están los empresarios pequeños y medianos de algunas regiones en particular, que básicamente chocan con las limitaciones burocráticas y están a favor de la desregularización. Problema que es universal porque la burocracia se extralimitó, no pasa en la Argentina, pasa en Europa, pasa en todos lados. Hay una maraña de leyes y decretos y considerandos y resoluciones y secretarías y subsecretarías y direcciones que todas se superponen porque en realidad se creó un ecosistema político que vive de eso. Entonces tiene que multiplicar las organizaciones burocráticas para poder precisamente poner su gente. Bueno, esto están en contra los trumpistas, pero esto también está en contra todos en realidad. Creo que llegó un punto en que esto se empieza a caer y creo que, salvo los que no entendieron pero nada, absolutamente nada, ya poca gente sostiene tenemos que seguir aumentando los impuestos para que el Estado tenga para mejorar las condiciones de vida, porque en realidad aumentamos los impuestos, ahogamos a la gente común y las grandes empresas de alguna manera siempre los terminan evadiendo y en definitiva lo que termina pasando es que creamos una clase parasitaria al servicio de las corporaciones y sobre todo de las corporaciones financieras o farmacéuticas. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer sí es desandar también parte de ese camino. Que eso no implica que el Estado no tenga ese papel protagonista, lo que implica es no asfixiar a la gente. Robin Hood se levantó porque ponían muchos impuestos y no te dejaban vivir. Esto es una cosa que de hecho es precapitalista, no tiene nada que ver con ser capitalista o no confundir inclusive un sistema socialista con un sistema que te asfixia con impuestos. Puede ser absolutamente capitalista y de derecha y asfixiar a la población con impuestos. ¿No? Son dos cosas que no tienen nada que ver. Otros sectores que lo apoyan a Trump son los de la energía y el petróleo. Trump cuenta con el apoyo precisamente de los sectores del petróleo, del gas natural, de la industria del carbón, porque su gobierno promovía la desregulación ambiental. Ahí vemos por qué la cuestión del cambio climático, que yo también como un loco a veces en soledad insistí durante tantos años
y ahora, bueno, ahora parece que se empieza a decir públicamente que era una locura lo que estaban haciendo. La expansión de la producción de energía nacional es parte del programa de Trump y eso beneficia a los sectores que obviamente lo apoyan a Trump. Y después tenemos los grupos anti-establishment, que son grupos descalificados, podríamos decir, como populistas de derecha, grupos nacionalistas que comparten su rechazo a las élites globales, que este sector se confunde, muchas veces se creen que son de izquierda, pero no, el nacionalismo está a favor de tener una patria y no tener una corporación transnacional. Y de las instituciones tradicionales en manos de esta gente, como son los medios de comunicación, las grandes corporaciones tecnológicas, Chuck Bannon, más que decíamos antes, y las agencias internacionales. Este apoyo proviene, agencias internacionales, me refiero también a organizaciones como la ONU, ¿no? En manos del globalismo. Por eso, otra cosa que costó mucho que se entienda, es por qué muchos estadounidenses ven en forma amenazante a la ONU, y otros desde acá decimos, pero si ustedes manejan la ONU, ¿por qué la van a ver como alguien que los va a amenazar si la manejan ustedes? Porque en realidad lo que pasa es que la ONU la maneja un sector, que es el globalista. El otro sector, el nacionalista, no, ve que usan a la ONU como un instrumento para oprimirlos. Entonces, esa lógica acá no se entiende y por eso se confunde todo, porque una vez más hablamos del imperio y no definimos, no entendemos las diferencias que tienen entre ellos internas. Los metemos todos en la misma bolsa, entonces no entendemos por qué hacen lo que hacen, que tiene una explicación, porque si algo que tiene es que no son idiotas. También tiene apoyo de los sectores urbanos como rurales, donde los votantes cuestionan el sistema político, porque piensan que todo lo político está diseñado en contra del ciudadano común. Bueno, esto es la tendencia que crece en todo Occidente, no en vano, porque en realidad ha funcionado así. No debería funcionar así, es cierto, pero el problema es que en la práctica sí ha funcionado así, ¿no? Pero vamos a ir ampliando un poquito más. ¿Quiénes son entonces los que se oponen a Trump y son del otro sector? Son las élites globalistas, las corporaciones multinacionales que tienen su negocio centrado en los mercados internacionales. La política proteccionista, que incluye aranceles y restricciones al libre comercio, los afecta. Por ejemplo, uno ve cómo funciona una empresa tecnológica o una automotriz y ve que en realidad es como una especie de collage de producciones que arman en algún lugar que no tiene demasiada importancia. Bueno, ellos tienen el negocio armado con este modelo y ahora se los quieren cambiar para que se produzca dentro de Estados Unidos, lo cual rompe todo el esquema que ellos tienen y obviamente van a salir perdiendo. Los bancos de inversión internacionales y los grandes fondos de capital en general después vamos a explicar un poquito lo de BlackRock y otras empresas, otras corporaciones u otros fondos que se han acercado, porque tiene que ver con el oportunismo, ¿no? Con que hayan cambiado su negocio. Estos fondos en general van en contra de la agenda proteccionista y la desregulación de los mercados porque creen que esto genera incertidumbre económica que les afecta a los negocios. El sector tecnológico en líneas generales, Apple, Amazon, Facebook, las empresas de Silicon Valley, todas han tenido mala relación con Trump, aunque, vuelvo a insistir, en el caso de Meta, ahora están tratando de ir donde alumbra el sol, porque creen que se abre paso ya no a un mandato de Trump, sino probablemente a un periodo donde Trump será sucedido por Vance o por vaya a saber quién, pero que en realidad esto llegó para quedarse. Entonces, si esto va a ser el nuevo poder y como el globalismo primó durante décadas y ahora el mundo occidental gira a ese modelo, no quieren quedar mal con el poder, que es el que en definitiva les va a facilitar sus negocios, por lo tanto se están reorientando. Pero en principio, hasta hoy, han sido los opositores a Trump. Y además porque están en contra de la posición de Trump de poner medidas de desregularización, que en realidad lo que hacen es favorecer a las empresas más chicas y poniendo en un corset a las más grandes, ¿no? Eso también está pasando y eso es una de las razones por las cuales apoyan las políticas de Trump, ¿no?
También están los medios de comunicación y todo lo que es establishment político está en contra de Trump, tanto republicanos como demócratas. Los republicanos también, la mayoría han estado en contra de Trump porque eran parte de ese sistema, un matiz que siempre hablamos. Y Trump, acuérdense que cuando se enfrenta con eso durante su presidencia, tenía parte de su propia gente en contra. Tanto es así que el propio vicepresidente le jugó en contra en la transición de poder, porque podía Mike Pence haber frenado ese proceso y haber tratado de forzar una reedición, una revisión de cuentas y demás, y sin embargo lo dejaron básicamente solo porque ellos, a pesar de ser republicanos, estaban en otro sistema. La cuestión de los medios de comunicación es claro, los mainstream han atacado constantemente a Trump, acusándolo de desinformación e incitar a la división, por eso lo del 6 de enero, el Capitolio y demás, ¿no? Y el sector académico y profesional, básicamente todo lo que son cientistas, especialmente los cientistas sociales, los miembros de la élite profesional, como abogados, expertos en políticas públicas y demás, se han enfrentado a Trump porque tienen una posición, por ejemplo, en contra del cambio climático y un enfoque antiintelectual en general. Todo esto sumado a las posiciones por las cuestiones de la reglamentación política, de inmigración y algunas cuestiones de género, también lo llevaron porque dentro de la institucionalidad académica el wokismo ha avanzado muchísimo, entonces han reflejado las opiniones sociales en esta cuestión. Porque, por ejemplo, Trump ha favorecido el desarrollo tecnológico en Estados Unidos, sin embargo, no ha conseguido el favor de la mayoría de los científicos que lo apoyen, por lo menos aquellos que se puedan expresar, quizá en el anonimato, ahí sea distinto, pero los que están organizados y que se expresan su voz públicamente, no. Han estado de otro lado. Y por supuesto los movimientos progresistas, organizaciones feministas, LGBTQ+, antirracistas, movimientos de justicia social y demás, porque lo acusan de políticas regresivas, en cuestiones de derecho social y demás, ¿no? Pero me parece que lo más interesante viene ahora cuando le ponemos algunos nombres de quiénes son los apoyos, porque esto ya lo hemos mencionado también alguna vez y queda como en el aire. Bueno, sí está, pero en concreto, ¿quién lo apoya? Entonces vamos a traer algunos de los principales apoyos de Trump para que son conocidos, no es que esto sea fruto de una investigación secreta. Esto es solo una recopilación de lo que han hecho los principales apoyos y que son los que hoy están festejando porque han llegado al poder. Primero, Peter Thiel, cofundador de PayPal. PayPal, la empresa esa que se utiliza para girar dinero, ha sido un importante apoyo financiero de Trump. Sheldon Adelson, ahora ya muerto, magnate de los casinos en Las Vegas, fue uno de los mayores donantes históricos de Trump. Robert Mercer, inversionista y financiera, también apoyo de Trump junto con sus fondos de inversión y el apoyo a Cambridge Analytica. Carl Icahn, inversor multimillonario que sirvió como asesor económico de Trump. Stephen Ross, propietario de Miami Dolphins y fundador de Related Companies, otro gran donante hacia Trump. Esto ya le digo, es lo visible. Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, que han mostrado apoyo también hacia Trump. Y David Koch, hermano de Charles Koch, un gran donante y apoyante de causas republicanas. Los Koch son una familia, bueno, dicen Koch por las dudas, de una familia muy poderosa. Sin embargo, esto podríamos decir casi que es llamativo, pero hay algunas cosas que son más interesantes. Están los que tienen que ver con las finanzas. Los más conocidos, de Steven Mnuchin, exsecretario de Tesoro de Trump, banquero de inversión. Wilbur Ross,
ex secretario de Comercio, también banquero de inversión, que también ha apoyado a Trump. Rex Tillerson, ex director ejecutivo de ExxonMobil y ex secretario de Estado, relacionado con Trump. Tom Barrack, empresario inmobiliario y financista, también uno de los principales recaudadores de Trump en la primera campaña. Después siempre hablamos de que también tiene un sector de bancos que lo apoya. Es el sector de bancos en general cooperativos, bancos del interior, bancos no transnacionalizados. Entre ellos se encuentran el Signature Bank, que es un banco con sede en Nueva York, vinculado a través de socios financieros con Trump, y este banco fue el financiador de las operaciones de la empresa de Trump, de la Trump Organization. El Deutsche Bank, sucursal Estados Unidos, que si bien es una empresa corporativa global, tiene una rama estadounidense que ha apoyado a Trump con préstamos personales y empresariales, y fue crucial en la campaña. Sí presten atención a un detalle, que la actividad comercial, empresarial de Trump ha sido clave para conseguir apoyos. Y a veces hay apoyos que en realidad son personales y que contradicen por ahí, parece, algún lineamiento general de entidades mayores. Pero vuelvo a insistir, normalmente son bancos no transnacionales. Estos son los que estoy nombrando más conocidos. El otro es el Bank of America, que es muy conocido en el exterior, aunque sus negocios están más centrados en los Estados Unidos, y ha sido un gran financista porque está muy ligado a la industria del carbón y la energía. El Commerce Bank, que tiene sede en Kansas City, ha sido financista de Trump. El East West Bank, que viene de Pasadena, California, es un banco para la comunidad asiático-estadounidense y que tiene fuerte presencia en la costa oeste de Estados Unidos y de China, y tiene operaciones internacionales, pero su impacto fuera de Asia y Estados Unidos es limitado. Ha estado vinculado a desarrollos inmobiliarios de Trump. Que es muy llamativo, que es el Zions Bank Corporation, se escribe Sions con Z, en un juego de palabras con Sion. Es de Salt Lake City, en Utah, y es un banco con sede precisamente en el oeste de Estados Unidos. Tiene presencia en Utah, Arizona, Nevada y California. Es reservado, no tiene una posición políticamente manifiesta, pero ha financiado proyectos inmobiliarios y de infraestructuras a favor de tener relaciones con las empresas de Trump. Fíjense, por eso digo, la cuestión personal, cómo ha influido en esto, y cómo también esta cuestión de que a veces me preguntan por el sionismo y las distintas patas. Bueno, ahí tienen una. El Bancorp South, que es de Tupelo, Mississippi. Este banco tiene una fuerte presencia en el sureste de Estados Unidos, particularmente en Mississippi, Alabama, Arkansas y Tennessee. Lo ha apoyado por las políticas fiscales y de desarrollo económico que manifiesta Trump. El Regions Bank, que es de Birmingham, Alabama, Estados Unidos, no Birmingham británico, es una importante red financiera del sureste de los Estados Unidos. La mayoría acá ni se conocen. Alabama, Georgia, Tennessee y Arkansas es donde tiene mayor presencia, y se ha apoyado en políticas sobre intereses financieros y de negocios que lo vinculan con grandes corporaciones que tienen vínculos con Trump. El First Republic Bank de San Francisco, California, especializado en servicios bancarios privados de inversión y para individuos de alto patrimonio. No es para cualquiera de nosotros. Ha mantenido vínculos con clientes y proyectos de la Trump Organization, y tiene un enfoque hacia la banca privada y la gestión de fortunas de élite, que le da un alcance con figuras de alto perfil en el mundo empresarial y político, ¿no? The First National Bank of Omaha, de Omaha, Nebraska, fuerte presencia regional en el Medio Oeste,
se ha mostrado neutral, pero algunas de sus filiales están vinculadas a la campaña y financiaron políticos relacionados con Donald Trump. El Huntington National Bank de Columbus, Ohio, con gran presencia en el medio oeste de Estados Unidos, Ohio, Michigan y Pensilvania, y ha sido un patrocinador moderado de políticas republicanas y ha mostrado apoyo a las políticas de la administración de Trump. Y entre los bancos, el último que les traje hoy es el SunTrust de Atlanta, Georgia. Ahora es parte del Truist Financial. El SunTrust se fusionó con BB&T para formar el Truist, uno de los bancos más grandes del sureste de Estados Unidos. Durante su existencia como independiente, el SunTrust apoyó varias iniciativas que alineaban los intereses de las grandes empresas y que estaban relacionados con aliados comerciales de Trump. Hay otras empresas locales importantes que no son muy conocidas. Por ejemplo, Walmart lo ha apoyado históricamente a Trump, pero es una empresa transnacional conocida en el exterior. Pero hay otras no tanto, como por ejemplo Hobby Lobby, que es una cadena de tiendas y artes con sede en Oklahoma. Es conservadora y tiene apoyo a las políticas de Trump por la cuestión de la libertad religiosa y el aborto. Vuelvo a insistir, me causa gracia a veces cuando mucha gente me dice, no, pero esos son temas que no importan, son de índole privado, ¿por qué si hablan de política hablan del aborto? Bueno, eso se lo van a ir explicando a los estadounidenses, que parece que esto es un patrón para moverse y ver si uno está a favor o en contra de determinado movimiento político. Chick-fil-A, aunque esta es una cadena de comida rápida conocida en Estados Unidos, con muy poca presencia internacional, no es conocida afuera, por lo tanto es defensor de Trump, le ha hecho apoyos, donaciones públicas y demás. Claro, por ejemplo, una cadena de comida rápida que tiene sus locales en Estados Unidos, ¿de qué le sirve una política aperturista de Estados Unidos? Si le van a vender a los estadounidenses, si los estadounidenses se quedan sin plata, ellos no le venden. Si vienen cadenas del exterior, tienen más competencia. ¿Qué quieren? Cerremos, alambremos, que nadie entre de afuera y ya está. ¿Qué me importa lo que pase afuera? Eso es la explicación de cómo piensa el norteamericano medio que votó a Trump. No me interesa lo que pasa afuera, yo quiero vivir bien acá. Por eso es que después no le interesan las políticas guerreristas, porque eso es gastar plata, según el relato oficial en Estados Unidos, para traer la democracia, por ejemplo, en Ucrania, para defender la democracia y la libertad europea. Y un tipo de esto te va a decir, ¿y a mí qué me importa? Porque no es que no cree, no es que piensa que Putin es bueno y Zelensky es malo. Por ahí piensa, no, Putin es malo y Zelensky es malo, pero la verdad a mí no me importa porque esto significa plata y yo no quiero poner plata en esa guerra. Hay que entender esa mentalidad para entender cómo se mueven, y después no quiere decir que nosotros traigamos, por eso yo digo ese modelo no me gusta para mi país. Lo que sí lo quiero entender para saber cómo lidiar con ese modelo, que eso es otra historia. Nosotros debemos saber cómo comportarnos ante un modelo de esas características. Después tenemos The Wilks Brothers, que es de los hermanos Wilks, empresarios de Texas, que están en la industria energética. De Cox Enterprises, empresa de medios de comunicación, telecomunicaciones y automóviles, que también lo apoyan a Trump. El GEO Group, una empresa especializada en construcción y operación de prisiones privadas, que quiere agarrar contratos con Trump. New Balance, esta por ahí se conoce algo más, es una empresa deportiva, de calzado y ropa deportiva con sede en Boston, que apoya también a Trump. Bueno, obviamente de Trump Organization, que es la empresa del mismo. Koch Industries, que antes había hablado de los hermanos Koch, o Koch, que tiene poca influencia en el exterior, está centrado sus negocios en los Estados Unidos. Y después las empresas que hablamos de energía, Halliburton, que es una de las empresas más grandes de servicios de energía en el mundo, pero está mucho más presente en los Estados Unidos, el centro de sus operaciones son los Estados Unidos. ExxonMobil, que a pesar de ser una empresa, es así, transnacional, tiene apoyo a Trump por la cuestión del cambio climático. Para ellos es el retirarse del Acuerdo de París es una conquista importante, y ellos apoyan la política
anticambio climático o antipolíticas favorables al cambio climático que impone Trump. O sea, Trump lo que te dice es, mire, puede haber ¿cómo se llama? Contaminación, vamos a hacerlo lo mejor, lo más limpio posible, pero bueno, no podemos tener una industria no rentable, y esa industria verde que pretenden no existe, no puede funcionar, no se puede alimentar a la población, y si insistimos con esto, lo que nos va a pasar es que no vamos a poder competir con China y otros países y nos van a pasar por arriba. Peabody Energy, que es una empresa minera con base en San Luis, y después fuera del mundo empresarial tenemos el apoyo de líderes religiosos como Jerry Falwell Jr., ex líder de la Universidad Liberty, predicador evangélico; Franklin Graham, hijo de Billy Graham, conocido evangelista, uno de los popes, diríamos, de la historia del evangelismo moderno; Paula White, pastor y líder religiosa; Robert Jeffress, pastor de la primera iglesia bautista de Dallas; John Haidt, líder cristiano conservador que respalda a Trump. Fíjense, bueno, vuelvo a insistir, después algunos me dicen, ¿para qué hablamos de religión? Hablamos de religión porque pasan estas cosas. Esta gente es muy influyente y es base del apoyo electoral que tiene Trump, y es lo que consigue que Trump sea presidente y por lo tanto que ponga reglas para el mundo. Ustedes me dirán si es importante o no. Políticos republicanos que lo apoyan: Mitch McConnell, líder republicano del Senado; Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, primero fue crítico, ahora se convirtió en aliado; Jim Jordan, congresista republicano de Ohio, defensor de Trump; Kevin McCarthy, líder republicano de la Cámara de Representantes, aliado de Trump en cuestiones de política migratoria y económica; y el archiconocido por estos pagos Ted Cruz, senador por Texas, que se peleó con Trump en algún momento, pero luego se alineó por su lucha contra la izquierda, esa obsesión que tienen algunos latinos estadounidenses, tal vez teñidos por los exiliados cubanos. Los medios periodísticos que lo apoyan a Trump. Está Rupert Murdoch, antes había sido uno de los líderes de la comunicación global, hoy hasta un poco caído a menos, es propietario de la News Corporation, que entre otras cosas incluye a la Fox News, que ha sido uno de los apoyos más conocidos de Trump. John Hannity, presentador de Fox News. Tucker Carlson, bueno, ese es muy conocido, ex presentador de la Fox, que lo apoya. El rapero y empresario Kanye West, a Kanye West hay que reconocerle que lo apoyó a Trump cuando nadie se animaba a decirlo, menos proviniendo del mundo del rap. Kid Rock, músico y empresario. Ted Nugent, guitarrista y activista político, también es un defensor de Trump. Y vamos a ver cuál es la relación que otros apoyos tienen en algunas cuestiones que son claves como resortes del poder, porque así ampliamos, cuál es la base completa de Trump, ¿no? Y que esto tiene que ver con la comunidad de inteligencia. ¿Cómo es la relación de Trump con la inteligencia? Bueno, en líneas generales, la relación de Trump con la inteligencia de Estados Unidos es bastante en base a la desconfianza. Es una relación tirante. Durante su presidencia tuvo conflictos serios con las distintas agencias de inteligencia, entre ellos la CIA, el FBI y la NSA. Estoy hablando de las estadounidenses, no confundan con la CIA argentina o la SNA argentina, como hizo Milei cuando le creó los escudos, que trató de imitar esto que hablamos el sábado de esto. Durante la campaña del 2016, Trump sugirió que la comunidad de inteligencia había interferido en las elecciones y cuestionó las conclusiones sobre la injerencia rusa en las elecciones. ¿Se acuerdan las campañas que hizo el FBI y que se hicieron en contra de Trump para básicamente instalar que Trump era un agente ruso y de esa manera dejarlo fuera de competencia? Bueno, eso explica por qué todavía tampoco públicamente Trump no ha hablado con Putin ni movió un dedo antes de ser presidente, precisamente para evitar que estos pasen.
Trump tuvo ya fricciones con quien era el director de la CIA, John Brennan, y con el jefe de la inteligencia nacional, James Clapper. También hubo una situación controversial con la destitución del director del FMI, James Comey, en el año 2017, precisamente por esa cuestión de la injerencia rusa, porque Comey había sido uno de los que lideraban la investigación, los que impulsaban la idea de decir que a Trump lo había puesto Putin. Durante la presidencia tuvo trato dispar con algunos personajes ligados a la CIA, como Mike Pompeo, quien fue director de la CIA y luego fue secretario de Estado de él. Lo utilizó, creo que en una política que Trump de alguna manera ahora está haciendo autocrítica, vamos a ver cuán profunda es, que fue la idea de traemos a alguien que es de ellos, pero que más o menos es amistoso con nosotros, para que, bueno, los podamos tener como aliados. Bueno, esto no funcionó, la relación con Mike Pompeo terminó mal, inclusive Mike Pompeo intentó posicionarse en el nuevo gobierno de Trump y Trump esta vez no pisó la trampa, no mordió el suelo y aparentemente no va a tener lugar entre sus colaboradores. Trump fue muy crítico también de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que es, podríamos decir, la más conocida es la CIA, pero esta es tan fuerte y poderosa como la CIA, pero más que nada enfocada en cuestiones internas. Déjamelo por acá. Hubo problemas precisamente con la NSA por la filtración de información sensible y consideró que las agencias de inteligencia no eran lo suficientemente leales a su gobierno. Entonces la relación con la inteligencia de Trump es tortuosa, no es una relación clara. Básicamente estas agencias responden más al globalismo, al Estado profundo, sus líderes históricos, sus jefes, todos están embarcados en esta posición y es muy difícil cambiar eso, ¿no? La otra pata de poder son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Estados Unidos no intervienen en la toma de gobierno, no dan golpes de Estado. Eso es un tema también a tener en cuenta. Es más simbólico que otra cosa. Podríamos decir el prestigio de las Fuerzas Armadas para los estadounidenses puede apoyar, puede ayudar, lo que sí no impide que se haga un fraude, como le sucedió a Trump en el gobierno de Biden, cuando las elecciones fueron escandalosamente manipuladas y sin embargo, bueno, a pesar de haberse despedido con un estadio lleno de miembros de las Fuerzas Armadas, él había ido a ver un partido, si no me equivoco, entre la Fuerza Aérea y entre la Marina y el Ejército, un partido de fútbol americano, y cuando lo vieron ahí que entraba en el estadio y él ya había perdido las elecciones, fue ovacionado, un día lluvioso era, ovacionado realmente por lo que estaba ahí, mostrando que tenía el pleno apoyo de las Fuerzas Armadas y sin embargo la cuestión no cambió. Trump ha sido un histórico defensor del presupuesto militar de los Estados Unidos y de políticas para fortalecer el ejército. Durante su mandato aumentó el financiamiento de defensa, adquirió equipos militares nuevos, reforzó las capacidades nucleares. Recuerdo haber dicho que tenían que gastar $1.3 billones para actualizar nada más que el sistema nuclear. Bueno, evidentemente esa situación no fue llevada a cabo, pero sí hubo mejoras parciales. Fue defensor de los programas de ayuda a los veteranos de guerra y aumentó los programas de ayuda hacia veteranos. Tuvo relaciones cercanas, importantes con generales como James Mattis, que fue secretario de Defensa, aunque luego por la cuestión de Siria las relaciones entre Mattis y Trump terminaron mal. Trump se mostró en general favorable a los militares,
pero evitó algunas controversias, no estando muy de acuerdo con lo que sucedía en Siria y Afganistán. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas lo vieron como un presidente que tenía una posición unilateral, que no tomaba consultas adecuadas con los militares, básicamente difícil de influir, podríamos decir. Sí le apoyaban las ideas de pedir más plata para los países de la OTAN, que se acuerdan que les exigía un 2%. Bueno, ahora los europeos quieren ir por un 5%, allá ellos. Donde fue más complicada la relación fue con algo que depende de las Fuerzas Armadas, pero que habría que distinguirlo de la masa de las Fuerzas Armadas, que es el Pentágono. Las tensiones con los altos mandos sí fueron más complicados, si bien Trump siempre manifestó el apoyo a la institución del Pentágono, pero es más, se llegó a presentar como el presidente de los militares, pero tuvo diferencias con lo que tenía que ver con aquellos más altos oficiales vinculados a la industria militar, ¿no? Y Trump, después que terminó el mandato, siguió vinculado con grupos de militares y de inteligencia y siguió creando una red de apoyos entre las Fuerzas Armadas y algunas empresas contratistas de defensa, siguió presente el tema de la seguridad nacional. O sea, luego del retirarse, estos 4 años, mantuvo los dos lineamientos. Siguió con la idea de la desconfianza hacia la CIA y el FBI y de estar apoyado en lo que tiene que ver con las fuerzas militares. El otro gran tema para analizar quién es Trump, y este es un tema casi podríamos decir abierto, es la cuestión de Israel, ¿no? Trump fue considerado por muchos como el presidente más abiertamente pro-israelí de la historia, precisamente más que nada por sus declaraciones y algunos hechos puntuales. Por ejemplo, el reconocimiento de la capital de Israel en Jerusalén en el año 2017, que rompieron las políticas anteriores de Estados Unidos de mantenerse neutral entre palestinos e israelíes y declarando la ciudad como internacional y pendiente de una negociación. Luego fueron los acuerdos de Abraham, donde Estados Unidos, esto fue ya cuando terminaba su mandato, facilitó acuerdos entre Israel y varios países árabes, entre ellos Emiratos Árabes y Bahrein, lo que le permitió normalizar relaciones comerciales y diplomáticas, y esto lo presentó como un triunfo de su política exterior, y como un paso importante en el fortalecimiento entre la alianza de Israel y los países árabes más cercanos a Israel. También apoyó los asentamientos israelíes, tuvo una posición más permisiva con respecto a la expansión de los colonos, y en el 2019 su gobierno reconoció la soberanía israelí sobre los altos del Golán, dio de baja el acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo que venía también bastante maltrecho, ¿no? En el 2018 se retiró Estados Unidos, algo que aplaudió Israel. Trump, esto lo podríamos poner, como podemos decir, en el haber para decir que Trump es un presidente pro-judío, pro-Israel. Sin embargo, no todos fueron rosas en la relación. Trump hay que entenderlo muchas veces con lo que él hace para figurar. Cuando uno vemos el conglomerado de apoyos internos y el peso del lobby judío dentro de Estados Unidos, uno entiende también que los presidentes de Estados Unidos tienen que ser muy cuidadosos en lo que hacen con Israel. No tanto por Israel en sí mismo, sino por lo que es precisamente la capacidad de presión interna. Empresarios, artistas,
financistas, hay mucho peso de la comunidad judía dentro de Estados Unidos, el capital judío es muy pesado, y por lo tanto es capaz de incidir en el Congreso, incidir en los medios de comunicación y por lo tanto en la opinión pública con posiciones favorables. Por algo Estados Unidos es uno de los poquísimos países donde la causa israelí todavía tiene más apoyo que la causa palestina, aunque esto cada vez cueste más sostenerlo. Trump tuvo un cortocircuito importante con Netanyahu. Curiosamente Netanyahu, y por eso una vez más insisto con la cuestión de no izquierdas o derechas, porque Netanyahu es un personaje que podía ser considerado de derecha, de extrema derecha, y sin embargo las relaciones con Trump fueron muy malas. Tanto es así que la cosa viene un poquito más de antes, porque en el 2016, en las elecciones que le gana Trump a Hillary Clinton, Netanyahu se había mostrado favorable a apoyar a Hillary y había sido reacio en apoyarlo a Trump, lo cual marcó la relación con Trump. Netanyahu durante toda la campaña de Trump se mantuvo distante, no quiso apoyarlo en ningún momento, y esto irritó a Trump, que lo consideraba como, desleal por lo que él hacía o iba a hacer por los judíos. Tuvo fricciones también porque Netanyahu intentaba hacer la política que hacen los líderes israelíes de estar bien con los dos bandos, porque Estados Unidos cambia de presidente demócrata o republicano y los intereses de israelíes son permanentes. Israel siempre tiene el mismo problema, necesita el apoyo de Estados Unidos, sea quien sea el presidente. Entonces necesita mantenerse equidistante y eso fue lo que hizo Netanyahu. Y esto no le pareció muy leal a Trump de su parte, por lo tanto tuvo problemas. Acuérdese los desplantes cuando habló Netanyahu en el Congreso, hubo una serie de estadounidenses, una serie de acciones que a Trump no le gustaron y que le tensó los acuerdos, e inclusive el famoso acuerdo del siglo no lo recibió bien Netanyahu, no le pareció que esto favorecía a Israel. Tomó lo que le convenía, como por ejemplo la cuestión de la capital de Israel y la anexión de algunas partes de Cisjordania, pero el resto no. ¿Por qué? Porque acá había una teoría dando vuelta, que ahora muchos nos hemos olvidado, que decía que Jared Kushner, el yerno de Trump y que se había encargado de toda esa negociación en Medio Oriente, en realidad lo que estaba haciendo era enmarcando la cuestión. O sea, Israel le estaba dando la capital, que era lo que quería, le daba el control de Gaza, de Cisjordania en parte, ¿no? Pero lo obligaba a reconocer al Estado palestino. Primera cosa que no quería Israel, y ahora vemos por qué no quería Israel, porque el plan de Israel es absorber y hacer desaparecer a Palestina. Y por otro lado, porque de esta manera estaba acercando el plan expansivo de Israel. Israel ya no podría llevar a cabo el proyecto del Gran Israel, que es lo que querían hacer, sino se tenía que contestar con lo que había. Es decir, Trump les dijo, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿La capital? ¿Quieren los asentamientos? ¿Quieren los altos del Golán? Bien, ok, les damos todo eso. Esto ahora no importa si tenía derecho o no hacerlo, si estaba bien o mal, eso es otra cuestión, eso lo discutimos en otro momento. Pero lo importante es que Trump va y les dice, les doy todo, listo. Pero se acabó. De ahora en más, basta. Basta de traerle problemas a Estados Unidos que lo arrastran, porque Israel se mete en problemas y Estados Unidos tiene que ir después a resolvérselo. Entonces se acabó. Les di todo lo que ustedes ahora dicen que es un problema, visto. Bueno, está todo a favor de ustedes, pero esto es lo último. Acá termina. O sea, de ahora en más Israel se porta bien. Y esto no podía ser aceptado porque el plan de Israel era expansivo, es expansivo. Entonces eso es un punto de coalición no dicho porque no le conviene a nadie decirlo. No le conviene ni a Israel, ni le conviene a Trump, porque Trump no puede decir, lo estoy chantajeando con esto, e Israel no puede decir, no podemos aceptar eso porque además de eso queremos un montón de cosas más. Lo que pasa es que lo vamos haciendo gradualmente. No se podía. Entonces todo el mundo tuvo que buscar otro tipo de excusas, pero en el fondo la política de Trump empieza a tener sentido.
¿Por qué le da todo a Israel? Porque lo que quiere es la pacificación. ¿Por qué quiere la pacificación? Porque quiere sacar las tropas de Estados Unidos de ahí. Porque para él lo que tiene que favorecer son todos esos sectores que yo mencioné antes. Y sus negocios están adentro de Estados Unidos y para eso hay que hacer un Estados Unidos proteccionista. Y eso no va de la mano con meterse en una guerra que Israel impulsa en Medio Oriente, que aparte, ¿cuál es el límite de eso? ¿Dónde la va a terminar la guerra? ¿Cómo puede terminar esto cuando vos tenés 400, 500 millones de árabes alrededor de Israel e Israel piensa quedarse con la mitad de ese mundo y no le importa lo que piensen el resto y le dice, si no les gusta, acá tengo armas nucleares para todos? Esto es un problema y esto es lo que empaña la cuestión, ¿no? Con Irán fuerza en la relación como un gesto hacia Israel. A Israel le está diciendo, y además ustedes no querían armas nucleares en Irán, bueno, Irán tampoco va a tener armas nucleares. Pero el tema es, ¿qué más quieren después? No hay más, se terminó. No tienen más razones para seguir haciendo guerras en Medio Oriente. Respetan el acuerdo, reconocen a los palestinos y se quedan dentro de las fronteras que ya tienen. Y esto es inaceptable para Israel, porque la política de Israel es la del Gran Israel. Se tiene que quedar con parte de Siria, casi todo de Siria, Jordania, con Líbano, con parte de Egipto, con parte de Irak, con buena parte de Arabia Saudí, no me acuerdo ahora qué otro país me estoy olvidando. Entonces, es tan ambicioso el plan de Israel que sabe Trump que no lo puede hacer sin una guerra. Una guerra a escala planetaria. Y no quiere involucrar a Estados Unidos en esa guerra. Por eso le concede todo con la idea de esto va a dividir la opinión pública israelí y estos se van a calmar. Y sin embargo eso no funcionó. Eso es algo que hay que ver cómo va a repercutir y cuál va a ser la nueva política de Israel. Claro, uno desde acá podía decir, de Trump, uno desde acá podía decir, bueno, pero lo hacemos más fácil, que le diga que no, retira las tropas y que se arreglen solo y que desaparezca el Estado de Israel y se acabó el problema. Claro, pero el problema son los millones de partidarios del lobby israelí en Estados Unidos que no van a aceptar eso y que es un enemigo formidable para enfrentar. Entonces ahí es donde está el problema que tendría Trump para su conformación, porque Trump puede negociar ahora con Putin, que de hecho lo va a ir haciendo. Veces más, veces menos, tierras más, tierras menos. La idea es, Ucrania va a ser un estado neutral, Rusia se queda con las zonas rusoparlantes y el resto de Europa oriental baja la agresividad, preferentemente salen de la OTAN. La OTAN se repliega a lo que es Europa Occidental. Eso es lo mínimo que le va a exigir Rusia. Y eso es lo que Trump está dispuesto a hablar. Porque a Trump no le interesa esa situación. Porque el modelo de Trump estamos explicando que es otro. Es el de desarrollar Estados Unidos. Trump quiere Groenlandia, quiere Canadá, quiere el canal de Panamá. Vamos a ver qué es lo que hace con México. Y a cambio de eso te dejo Europa. No le interesa Europa. Ese es el problema. Por eso también hay tanta preocupación en algunos líderes de la Unión Europea, porque los está dejando solos y del otro lado lo tienen a Putin diciendo, bueno chicos, y ahora que están solos, ¿qué piensan hacer? Ese es el problema que hay en esta historia. Y por otro lado, con China puede llegar a un intermedio de negociación, porque China no va a buscar la guerra con Estados Unidos. Y China tiene un plazo de seguir creciendo y si va a seguir dominando y es dentro de 300, 400 años, no importa, lo vamos a hacer igual. Porque ese es su esquema de pensamiento. Y si vos a un estadounidense le decís, mira, dentro de 300, 400 años vas a tener un problema con China, y no sé si lo va a considerar prioritario. Por ahí dice que no, pero la realidad es que no va a cambiar su presente por un futuro a 3 siglos. Y los chinos son capaces de hacer eso. Entonces China va a seguir con su juego esperando. Entonces vamos a ver si Trump decide presionar militarmente o no. Si no presiona militarmente va a tener que negociar y como está cerrando Estados Unidos, parece que la decisión real de Trump es esa. Cerrar a Estados Unidos, tratar de contener a China, pero sabiendo que
va a hablar de igual a igual con China. No lo va a reconocer públicamente, no va a salir a decir públicamente ahora estamos en un mundo multipolar y Estados Unidos es uno más, porque él lo que está diciendo es exactamente lo contrario. Estados Unidos va a ser más grande que nunca, va a ser universal, va a ser todopoderoso, va a ser para siempre. Pero él sabe que es mentira, eso es propaganda para consumo interno. Cuando sale afuera es otra, por eso ya hablo de mi amigo Xi y vamos a hacer un mundo seguro. Porque está preparando el terreno para lo que va a hacer, porque a Xi Jinping en realidad le está haciendo un guiño y le está diciendo, no, vos quedate tranquilo que vamos a arreglar. A Putin le está diciendo, vos quedate tranquilo que vamos a arreglar. Pero el problema lo tiene con Israel, porque Israel es independiente. Y lo embarca en aventuras militares a Estados Unidos, si Estados Unidos quiere bien y si no, no quiere. La idea de que Israel es el gendarme de Estados Unidos está equivocada. Porque Israel es el gendarme de Estados Unidos y es lo que Israel quiere hacer ver, para justificar por qué recibe el apoyo militar en Estados Unidos y por qué el estadounidense agacha la cabeza y pone plata para sostener a Israel. Porque si el planteo fuera al revés, Israel lo mete en líos a Estados Unidos, el norteamericano se va a sublevar contra esta política. Entonces no puede hacer eso Israel. Israel hace política de hechos consumados. Avanza, toma las decisiones, toma las políticas y después le dice a Estados Unidos, ¿y ahora me tenés que ayudar? ¿Por qué? Porque si no yo te devuelvo en contra tu propio establishment, porque ahí yo tengo mucho peso. Y eso es lo que viene haciendo Israel hasta ahora. Entonces Estados Unidos puede decirle que sí o que no a lo que sea, pero la realidad es que Israel hace lo que se le da la gana. Firma un acuerdo y lo cumple si quiere. Todo es así, no porque Estados Unidos se lo facilita, es porque Estados Unidos no sabe cómo resolver el problema. Y Trump tiene que decidir eso. Yo creo que esa es una de las grandes claves, uno de los grandes problemas que hay en Medio Oriente, porque a diferencia de China o Rusia, que son países predecibles, con líderes políticos y sistemas políticos que uno puede saber de antemano qué van a hacer, uno sabe que Putin no se va a levantar en un mal día y va a bombardear París. Y Xi Jinping no va a decir, bueno, mañana invado Tokio. No va a pasar eso. Pero Israel mañana puede hacer lo que se les ocurra. Pueden bombardear el Cairo, pueden bombardear, Teherán, pueden bombardear lo que les venga en ganas. ¿Qué hacía Israel, por ejemplo, mandando asesores militares en Ucrania? Israel tiene autonomía. Y no me voy a meter con lo del 11S ni otras cosas que pasaron dudosas en la historia. Pero claramente uno ve que Israel tiene un proceso de autonomía en la toma de decisiones detrás de un plan terriblemente ambicioso con consecuencias fatales para el resto de la humanidad, porque hay 1.500 millones de musulmanes que no van a aceptar lo que ellos quieren. Y ellos dicen, bueno, si lo aceptan bien y si no también, porque en la mentalidad, eso es por ahí en algún otro momento lo podemos ver. Vuelvo a insistir, lean el libro de Nikolai Mikhailov que explica muy bien por qué el sionismo expresa esa idea, por qué es lo que está buscando el sionismo, cómo lo piensa concretar. Entonces, en función de eso se entiende por qué Israel hace lo que hace. Cuando uno ve así, hay cosas que son tan increíbles que precisamente le aclaran la luz. Dice, bueno, claro, Israel hace eso porque en realidad esto es lo que está buscando. Y como no quiero que me cierre el canal, compren el libro cuando lo saquemos a la venta. Pero no se van a arrepentir, eso seguro. El capítulo ese es imperdible. En definitiva, vamos a cortar la cuestión de Trump porque, bueno, tuvieron muchísimos problemas. Trump ha apostado a otros líderes como Naftali Bennett y Yair Lapid, que intenta usarlos para reemplazar a Netanyahu, pero hasta ahora, bueno, Netanyahu ha demostrado tener muchas vidas y sostenerse, y Trump tiene una relación estrecha primero con el AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, que es el principal lobista de Israel en los Estados Unidos. Pero después tiene un segundo problema, porque Israel no solo juega con los líderes judíos en Estados Unidos, sino también con los cristianos. Y ahí entra a tallar
la base pastoral que yo mencionaba al principio, donde creen que Israel es el pueblo de Dios, por lo tanto hay que apoyarlo de cualquier manera, y otros más extremos todavía que creen que un Armagedón en Medio Oriente va a acelerar la venida del Mesías, o sea, Jesucristo va a venir de vuelta. Entonces a Israel le cuadra esta historia para poder presionarlo. Entonces, si bien hay algunos sectores israelíes o judíos en general en Estados Unidos que dicen, ojo, Trump es un tipo muy de derecha, los judíos de izquierda, y no deberíamos apoyarlo, la realidad es que este es un juego medio de humo y espejos. O sea, te dicen eso públicamente, pero la realidad es que cada vez que suba un líder, sea de izquierda o de derecha, va a tener una buena relación con algún grupo determinado y a todos lo van a poder presionar. Entonces, ¿qué es lo que finalmente, para concluir esto, qué es lo que podemos concluir? Esto es Trump. Esta es la base de apoyo de Trump, estos son los enemigos de Trump, esto es lo que piensa Trump, todo lo que dije no lo voy a repetir de vuelta. Estas son las bases sobre las cuales entender el movimiento político que está detrás de Trump y entender cuál va a ser la hoja de ruta. Por lo tanto, lo que diga Trump inclusive es secundario. ¿Por qué? No solo porque tiene un movimiento detrás, sino porque Trump lo que dice es para endulzar los oídos de alguien. Es una señal para los propios, en general, los que viven en Estados Unidos, que es donde está su base de apoyo. A Trump no le importa lo que piensan los argentinos, los chilenos o los venezolanos. No le interesa. O sea, a Trump le interesa lo que piensan los estadounidenses, que esos son los que tiene que lidiar el día a día. Y ahí la posición política de Trump responde a esos intereses. Diagramar un Estados Unidos cerrado. Pero para cerrar Estados Unidos, antes lo quiere expandir. O paralelamente, porque si no se va a quedar solo con el mercado de Estados Unidos y va a tener a Canadá y a México afuera, y él lo que quiere es un macroespacio. Entonces, ¿qué quiere? Meter en ese paquete a Canadá, meter en ese paquete a México, pero con México viviendo en México, sin tener que hacerse cargo de las debilidades de México en cuestiones de infraestructura, desigualdad, porque obviamente un mexicano gana menos que un estadounidense, y encima tiene una cultura que cada vez influye más dentro de Estados Unidos, pero es distinta, y eso le va a traer mucho ruido interno a Estados Unidos, decir, bueno, incorporamos de golpe algo que nos va a cambiar nuestra forma de ser. Entonces tiene ese problema, pero básicamente la idea general es todo lo que es América del Norte, con un anillo de seguridad ampliado, que va desde el cordón del Pacífico hasta ahora Groenlandia, que lo acaba de blanquear. Todo eso va a ser el macroespacio de Estados Unidos. 500 millones de personas, abundantes recursos naturales, energía, tecnología, riqueza, y ahí cierra la persiana. Va a mantener la influencia que pueda en el exterior, pero no el costo actual. Y lo que sí necesita es ni que China ni que Rusia entren en guerra, porque si no el proceso no se puede cumplir. No va a ser ni un sueño, y necesita de alguna manera controlar a Israel, que no lo arrastre a un conflicto y arrastre a Rusia, a China y además, porque el conflicto, si se extiende en Medio Oriente, no se sabe bien dónde va a parar. Si en Ucrania fueron capaces de meterse 50 países, imagínense lo que puede pasar en Medio Oriente, donde aparte va a sonar la UMA, la comunidad musulmana, en todo el mundo, y están solo los musulmanes en más de 70 países. Así que imagínense el impacto que eso va a tener. Va a ser una guerra mundial. Entonces tampoco lo necesita para hacer ese modelo de que Estados Unidos. Entonces, cualquier declaración que vaya haciendo, hay que leerla en este marco. Lo importante es tener esta hoja de ruta. Entonces a uno más o menos va entendiendo. Esto lo hace para tal cosa, esto lo hace, esto lo dijo, pero olvídense, esto no lo va a hacer, esto nada más que para contener a su público o para generar falsas ilusiones o para negociar en posición de fuerza. Pero hay donde uno ve que es probable que no. Él no va a ir a atacar a China, no lo va a hacer ahora. Va a tener por ahí una verborragia en contra de China, pero no lo va a hacer. Lo que sí le va a poner probablemente son los aranceles, y va a acotar, porque el modelo es no entre en mi mercado. Pero a la vez Trump sabe que le van a poner aranceles en otros mercados.
Él no va a poder entrar al mercado chino, por ejemplo, porque va a haber las represalias, lo primero que va a hacer China. Pero a esta altura no le importa. ¿Por qué? Porque eso ya lo daba por perdido. Él sabía que no tiene condiciones, como si los argentinos negociamos con Estados Unidos, como quiere hacer nuestro presidente, y negociamos un tratado de libre comercio. El libre comercio es para ellos, no para nosotros. Si nosotros podemos competir prácticamente con nada, 4 productos podemos hacer competitivos para ir a Estados Unidos. Después el resto, olvídense, va a ser todo estadounidense. Más si Estados Unidos se queda sin otros mercados por esa política de cierre. La política de Milei es directamente destruir a la Argentina si hace eso. Porque Estados Unidos, ¿dónde va a colocar sus excedentes comerciales? Los que tenga. Si se le van a cerrar los mercados que quedan, y es parte del costo que ellos calculan. Bueno, si hay algún idiota que está dispuesto a recibirlo, se lo mandamos. Y eso somos nosotros. Bueno, en definitiva, esto es Trump, estos son las vertientes, estos son los grupos de poder que hay detrás, y mientras los Estados Unidos resuelven qué hacen de su vida, resuelven si pacíficamente se encolumnan detrás del proyecto de Trump, si terminan fracturando los propios Estados Unidos en el intento de disputarle el poder, o si se embarcan en una guerra en Europa, como intentan algunos, que yo creo que eso no va a ser así. La idea de Trump tiene un plan ahora de endurecer, creo que todo eso es para tratar de presionarlo a Trump, pero creo que la idea original de Trump es la que va a llevar a cabo. Todo esto se produce mientras Rusia y China están de brazos cruzados esperando actuar.